In this lecture, we continue to deal with questions related to the present gospel age. En esta lección vamos a hablar, o seguir hablando sobre esta edad del Evangelio. In lectures 13 and 14, we looked at the invisible world. En las lecciones 13 y 14 ya vimos sobre el mundo invisible. In this lecture, we turn our attention to the visible world and consider the prospects of the church during the gospel age. Y en esta lección vamos a considerar el mundo visible en la edad de la iglesia. In both postmillennialism and premillennialism, Tanto los postmilenialistas como los premilenialistas, the negative and positive perspectives about the prospects of the church los prospectos positivos y negativos sobre la iglesia have been divided han estado divididos and set at odds with one another. y son opuestas una a la otra. Generally, postmillennialism is concentrated on the positive perspective, Normalmente el postmilenialismo está concentrado en el aspecto positivo, the positive perspective about the prospects of the church and its expansion. específicamente positivo en las perspectivas de la iglesia y su expansión evangélica, And minimize the negative perspective about the prospects of the church having to do with tribulation. y en realidad toman menos tiempo para hablar sobre el aspecto negativo de la tribulación de la iglesia. Premillennialism, on the other hand, El premilenialismo, en otro aspecto, en el lado opuesto a eso, especially that form of premillennialism prevalent today, especialmente el premilenialismo que está prevalente hoy en día, has taken the opposite approach. ha tomado una manera opuesta de ver las cosas And has generally emphasized the negative aspects. y normalmente pone énfasis en los aspectos negativos Of the church's prospects. de los asuntos de la iglesia. In my opinion, both these approaches are faulty. Y en mi opinión, las dos perspectivas tienen fallas. The proper approach is provided by the parable of the tares. Yo entiendo que la perspectiva correcta la podemos sacar de la parábola de el trigo y la cizaña. Found in Matthew 13, 24 to 30. En Mateo 13, 34 al 40. Jesus ends his telling of this parable Cristo termina enseñando esta parábola with the words, allow both to grow together until the harvest. diciendo que se dejan crecer las dos juntas en el campo. He is referring both to the weeds Es decir, se refiere tanto al trigo and the wheat, como la cizaña, or the good seed and the bad seed. o la mala semilla y la buena semilla. The good seed is later identified as the sons of the kingdom, La buena semilla se identifica luego como los hijos del reino, verse 38. versículo 38, The tares or weeds y las malezas are later identified as the sons of the evil one. luego son identificados como los hijos del malvado. Jesus, in teaching about the coming of the kingdom, Cristo en su enseñanza de la venida del reino teaches that by divine providence, enseña que por providencia divina, both the good seed and the bad seed, tanto la semilla buena como la semilla mala, both the sons of the kingdom and the sons of the evil one, tanto los hijos del reino como los hijos del malvado, will grow until the judgment at the end of the age. van a crecer juntos hasta el juicio al final del siglo. And growing involves a number of concepts. Y el crecer incluye un sinnúmero de conceptos. Developing, Desarrollarse, maturing, madurando, having enlarged prominence, tener prominencia y grandeza, stature and influence. crecimiento e influencia. And Jesus predicts that both good and evil will grow. Y Cristo
predice que tanto el mal como el bien crecerán. Now this dual growth appears contradictory to many. Ahora, este crecimiento dual le parece contradictorio a muchos. Postmillennialists argue Los postmilenialistas argumentan that if the wheat grows, que si crece la maleza, it must crowd out and destroy the tares. si el trigo crece, eso debe estar por encima de la maleza y no dejar que la maleza crezca. Premillennialists have argued Los premilenialistas argumentan that if the tares or weeds grow, que si las malezas crecen, they will stunt and stop the growth of the wheat. ellas al crecer no dejarán crecer al trigo. Jesus assumes neither thing. Pero Cristo no asume ninguna de las dos cosas. It may seem paradoxical to our logic, Puede ser que suene paradójico a nuestra manera de pensar, but according to Jesus, pero según Jesús, both wheat and weeds, tanto la cizaña como el trigo, good and evil, tanto el mal como el bien, grow together until the harvest. crecen juntos hasta la cosecha. It is not my purpose to explain in detail this paradox, No es mi propósito explicar todos los detalles de esta paradoja, I think it contains profound philosophy, pero sí yo entiendo de que hay una filosofía profunda. I think it implies Creo que implica that the very interaction of good and evil que la interacción entre el mal y el bien leads to the maturation of both the good seed and the evil seed lleva al desarrollo y la maduración tanto de la semilla buena como de la semilla mala, in their respective development. cada una en su propio desarrollo. The main point that we must learn from Jesus' words El punto principal que debemos aprender de las palabras de Jesús is that there is both a negative and a positive perspective es que hay tanto una perspectiva negativa como una perspectiva positiva, to be seen and balanced que debe ser vista y balanceada in any discussion of the prospects of the church in the gospel age. en cualquier discusión sobre la iglesia en la era del Evangelio. We must hold to both to tribulation Debemos hablar tanto de la tribulación and blessing, y la bendición, apostasy and expansion la apostasía y la expansión, as occurring together como sucediendo a un mismo tiempo and as the prospect of the church. y como siendo la perspectiva correcta de la iglesia. Let me conclude with the words of John Murray Permítame concluir con las palabras de John Murray with regard to the prospects of the church con relación a la perspectiva bíblica de la iglesia between Christ's two advents. entre las dos venidas entre las dos venidas de Cristo. Interadventual history La historia entre las dos venidas is characterized by tribulation, es caracterizada por tribulación, turmoil, strife, perplexity, wars, and rumors of wars. dificultades, guerras, adversidades y rumores de guerras. Contemporaneous with this, however, Y contemporáneo con esto, sin embargo, is the universal expansion of the church. es la expansión universal de la iglesia. If I had time, Si tuviera el tiempo, I would at this point en este momento, expound Matthew 24 trataría de poder detallar más lo que quiere decir Mateo 24, to show you the evil side of the prospects of the church, para enseñarle el aspecto, la perspectiva mala, and I would expound the parable of the mustard seed, y les mostraría también la parábola de la mostaza, so to show you the positive prospects of the church. para mostrarle la perspectiva positiva de la iglesia. But alas, we have no time. Pero desafortunadamente no tenemos tiempo para eso. And so we come now to lecture 16, Así que ahora venimos a la lección número 16, entitled The Unity of Israel and the Church.
La unidad de Israel y la iglesia. The debate. El debate. Are Israel and the church distinct peoples of God? ¿Son la iglesia e Israel distintos grupos o pueblos de Dios? This raises the issue of the church-Israel distinction. Esto levanta el asunto sobre la distinción entre la iglesia e Israel. Dispensationalism says that the church and Israel are two distinct peoples of God. El dispensacionalismo enseña que Israel y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son dos diferentes pueblos. With whom God deals alternately in the history of the world. Y que Dios trata con ellos diferente en ciertas épocas de la historia del mundo. Popular prophetic speculation about Palestine and the nation of Israel. Esas profecías populares sobre Palestina y la nación de Israel is squarely based on the idea that the church is not God's Israel. Está sobre la idea de que la iglesia no es el Israel de Dios. Ethnic Israel is thought to be the center of God's prophetic purpose. Sino que el Israel étnico es el centro de la profecía y el plan de Dios. If the church is God's new Israel, si la iglesia es el nuevo Israel de Dios, then most of the prophetic books about the Middle East entonces la mayoría de los libros proféticos sobre el Medio Oriente are worthless. No sirven para nada. One's understanding of the relationship of Israel and the church el entendimiento correcto de la iglesia y de Israel y la iglesia is the single most important issue with reference to dispensationalism. Es el asunto más importante para los estudiantes del dispensacionalismo. Dr. Charles Ryrie, el doctor Charles Ryrie, has done all of us a favor. Nos ha hecho un gran favor. By pointedly answering the question, respondiendo a la pregunta, what is the sine qua non of dispensationalism? ¿Qué es la sine qua non de el dispensacionalismo? That without which not. Eso que sin eso. Sine qua non. Que sin eso no existe. What is the essence? ¿Cuál es su esencia? And his answer has 3 parts. Y su respuesta tiene 3 partes. But it is in its first part that, in my opinion, he is most correct. Y me parece que de las 3 partes, en su primera parte es la que él está más correcto. He says, él dice, a dispensationalist keeps Israel and the church distinct. Un dispensacionalista mantiene a Israel y la iglesia distintos. A man who fails to distinguish Israel and the church, un hombre que no puede distinguir entre Israel y la iglesia, will inevitably not hold to dispensational distinctions. Inevitablemente no puede ser dispensacionalista. There are 2 positions with reference to the issue of the church in Israel. Hay 2 posiciones con relación a Israel y la iglesia. There's the position of classic dispensationalism. Está la posición de del dispensacionalismo clásico. This states that God has 2 distinct peoples, Israel and the church. Y esto define de que Dios tiene 2 pueblos diferentes, Israel y la iglesia. These 2 must be kept separate. Y que estos 2 deben ser mantenidos separados. Thus the promises made to Israel are fulfilled to Israel, not the church. Así que las promesas que se le hacen a Israel se cumplen a Israel y no a la iglesia. And so the promises to Israel así que las promesas a Israel will be fulfilled to Israel in the millennium. Se cumplirán con Israel en el milenio. And then there's the position of historic Christianity. Y después está la posición de la cristiandad histórica. It says that God has only one people. Y esa es la que dice que Dios tiene un solo pueblo. In all ages. En todas las edades. And the promises made to Israel
y las promesas que se hacen a Israel are fulfilled to the new Israel, the church. se cumplen en el nuevo Israel, la iglesia. You see the diagram. Pueden ver el diagrama. Now, I have called this position the historic position of the church, Yo le llamo a esta posición la posición histórica de la iglesia, I recognize that this is a prejudiced way of saying it, y reconozco que es una manera prejuiciada de decirlo, but I think this description is warranted. pero yo entiendo que al decirlo voy a explicar el por qué creo así And supported by church history. y mostrar que está apoyado por la historia de la iglesia. And I want to give you 5 points. Así que vamos a hacerlo con 5 puntos. As we have seen, the premillennialism that flourished among the early fathers Primero, como hemos visto, el florecimiento del premilenialismo en la iglesia primitiva. I showed that Justin Martyr, Mostré que Justino Mártir, one of the first 2 writers who are premillennial, uno de los primeros escritores que es premilenialista, believed that the church was God's true Israel. creía que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Thus, he was not a dispensationalist. Así que él no era dispensacionalista. And the eschatological viewpoint that dominated the church through the Middle Ages Y el punto escatológico que dominó la iglesia en la Edad Media was not even premillennial. ni siquiera era premilenialista. And it certainly didn't hold the church Israel distinction. Y de seguro no mantenía esta distinción entre Israel y la iglesia. Premillennialism, in the third place, El premilenialismo, en el tercer lugar, did not come into any of the creeds resulting from the Reformation. no existe en ninguno de los credos que salieron de la Reforma. In fact, the Reformation creeds are hostile to the church Israel distinction. Y la realidad es que los credos que salieron de la Reforma son hostiles en contra de esta separación. The 1689 Confession, chapter 26, paragraph 1. Permítame leer en la Confesión de Fe de 1689, el capítulo 26, párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. The church consists, according to the confession, La iglesia consiste, según la confesión, of the whole number of the elect that will ever be saved. del número completo de los elegidos que han de ser o han de ser salvos. Not just the elect that will be saved during the church age. Y no solamente los que son salvados en el tiempo de la iglesia. The revival of premillennialism in the 17th century did not entail the church Israel distinction. El avivamiento del premilenialismo en el siglo XVII tampoco era dispensacionalista. I've already given you the quotation from Spurgeon Ya yo le di la cita de Spurgeon, that shows that he did not accept this distinction. donde él muestra que él no creía en esta distinción. It struck him as a novel and amazing idea that the church was not the new Israel. Para él parecía una novedad y una idea asombrosa de que se hiciera una distinción entre Israel y la iglesia. The church Israel distinction was only developed during the 19th century Esta distinción entre la iglesia e Israel fue desarrollada en los primeros años del siglo XIX by such men as J. N. Darby. Por hombres como Darby. So the answer to the question, Así que, para responder a la pregunta, are Israel and the church distinct peoples of God? ¿son Israel y la iglesia diferentes grupos de Dios? And has effect on many things. La respuesta tiene efecto sobre muchas cosas. The church Israel distinction has a practically antinomian effect. La distinción entre la iglesia e Israel tiene un efecto antinomianista. It means that Eso quiere decir
that the church has no longer anything to do with the law. Que eso enseña que entonces la iglesia no tiene nada que ver con la ley Of the Old Testament. del Viejo Testamento. And leads to the sentiment Y lleva al sentir of the Schofield Bible, de la Biblia de Scofield, the redeemed of the present age are not under the law. que los redimidos de la era del Evangelio, la era presente, no están bajo la ley. It also relegates the church to a less important status. También el punto de vista que separa las dos pone a la iglesia en un estatus inferior al de Israel. The church must share the stage with Israel. La iglesia tiene que compartir lo que está sucediendo con Israel, It's not the culmination of God's purpose. pero que no es parte del propósito principal de Dios. This depreciates its mission Esto trae una depreciación sobre su misión and robs it of confidence, y les roba confianza, derived from the fact that it alone is God's instrument for the evangelization of the world. quitándole que ella es el único instrumento de Dios para la evangelización en el mundo. And there are many other negative implications. Hay muchas otras implicaciones negativas. Ryrie says, for instance, Por ejemplo, Ryrie dice that dispensationalists do not think que los dispensacionalistas no piensan that God's purpose que el propósito de Dios is the single purpose of salvation. es el simple propósito de salvación, God has various purposes. que Dios tiene varios propósitos. All of this tells us that this question is of great importance. Así que esto nos dice que responder a este tema y esta pregunta es de gran importancia. And so it's crucial that we explore the Bible on this important point. Así que es importante que nosotros vayamos a la Biblia para estudiar este punto de tanta importancia. And we will do this in the next 3 lectures Y eso lo vamos a hacer en las próximas 3 lecciones, that I hope to cover in the next 2 hours. que espero poder cubrir en las próximas 2 horas. The demonstration of the unity of Israel and the church, La demostración de la unidad de Israel y la Iglesia, the defense of the unity of Israel and the church, la defensa de la unidad de Israel y la Iglesia, and the distinction between the distinction between Israel and the y la church. distinción entre Israel y la Iglesia.